Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, señora presidenta. Vamos a ver la cuenta. Sí, no hay problema. Ya. Ya, vamos, que estamos abriendo la Voy a dar la sesión. cuenta, A la señora cuenta. secretaria. Voy a dar la cuenta. Han llegado los siguientes documentos. El Consejo para la Transparencia, quienes remiten el informe en resumen del proceso participativo a 10 años de la Ley de Transparencia. Además, tenemos una solicitud de audiencia de la Asociación de Funcionarios No Uniformados de Gendarmería, que quieren exponer diversos temas que los afectan, principalmente los relacionados con la recarga laboral. Y, por último, una invitación de la SOFOFA para asistir al Encuentro Anual de la Industria 2018, efectuarse el martes 30 de octubre a las 12 horas en el Nuevo Barón de Valparaíso. Eso sería. Gracias, señora secretaria. Yo quisiera ver la posibilidad de tomar un acuerdo de... Tenemos la invitación de la Comisión de Recursos Hídricos y ya acordado unánimemente para hacer un taller de trabajo sobre derechos humanos y el recurso agua. Es un taller de trabajo en la biblioteca. El derecho humano al agua. No lo hemos fijado, sino que estamos... En esto que justo yo presido agricultura y que estamos pronto a abrir plazo de indicaciones también, no sería malo para nosotros el que pudiéramos trabajar idealmente todos, porque nos estamos viendo código de agua, entonces... Entonces podría ser agricultura, derechos humanos y agua. Sería lo ideal. Ahí vamos Sí, armándolo. y además como Jimena participa en nuestra comisión, nos avisa, creo que los senadores van a estar muy interesados en participar. Ok, acordado entonces. Señora secretaria, le ofrezco la palabra por las votaciones que están pendientes. Tenemos pendiente en la página 11 del comparado, corresponde continuar con las indicaciones 18, 19 y 20. Muy bien. Que hay una propuesta del Ejecutivo. Hay una propuesta del Ejecutivo que entiendo retira las indicaciones y propone una nueva redacción. Señora subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Saludar a todos los aquí presentes, agradecer a la senadora Aravena su participación en la comisión. Efectivamente, en torno a las indicaciones 18, 19, 20 del Ejecutivo, que se relacionan con la forma en que los estatutos y sus modificaciones y otras normas de funcionamiento interno tendría para aprobarse, tenemos una propuesta para reemplazarlo por reemplazar el inciso cuarto y el inciso quinto del proyecto que viene de la Cámara, en el sentido de señalar que para su organización interna el Comité de Prevención contra la Tortura se regirá por las disposiciones de esta ley. Primero, darle ese énfasis respecto del marco de la ley, que no venía en la Cámara de Diputados, como también por las normas que dicte para tal efecto, sea para su funcionamiento como para la delegación de funciones y atribuciones en uno o más de sus miembros. Dichas normas serán sometidas a aprobación del Consejo del Instituto, la que solo podrá ser rechazada por 2/3 de sus miembros. Con esto lo que hacemos es cambiar la propuesta anterior respecto de que fuera el presidente de la República quien apruebe los estatutos del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Lo que sí sucede respecto a los estatutos del Consejo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y luego el inciso quinto solamente cumple con hacer más expreso lo que hoy día el inciso quinto del artículo quinto de la propuesta de la Cámara señala en torno a los principios de París. Esto es, aquellos principios que rigen para los órganos independientes de derechos humanos nacionales. Así dice entonces que en cumplimiento con el protocolo facultativo, el Comité de Prevención contra la Tortura en su organización, funcionamiento y ejercicio de funciones deberá regirse por los principios internacionales que rigen a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, tales como independencia de su personal, autonomía funcional, confidencialidad en sus actuaciones y reserva de la información obtenida en ejercicio de sus funciones. De modo que si bien queda aprobación sus estatutos del Consejo, de donde forma parte el comité, con esta norma se limita cuáles los criterios con los cuales debe aprobar o rechazar el Consejo los estatutos del comité. ¿Me explico? ¿Sí? Quedó claro, subsecretaria, al menos lo que hemos venido debatiendo, y recogió bien la subsecretaria las inquietudes que habían, así es que someto a votación.
Tomemos la votación, señora secretaria, por favor. Senador Latorre, ¿cómo vota? Senadora Aravena. A favor. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobado entonces por unanimidad. Y creo que hemos avanzado en uno más, en el trabajo co-legislativo. Co-legislativo. La que viene sería inadmisible. Señora secretaria, ¿cuál sería la próxima? La indicación número 21 de los honorables senadores señora Rincón y Muñoz y señor Quintana para agregar después de la expresión Comité de Prevención contra la Tortura la frase previa elección de estos por parte del Comité Experto. Esta indicación a juicio de la Secretaría es... Está muy bien. No hay modo de discutir en la Secretaría. Sí. La indicación número 22 para el inciso séptimo de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el texto que señala, en conformidad con las causales y el procedimiento establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 20.045, además cesarán inmediatamente sus cargos al cumplir 75 años de edad por lo siguiente: por alguna de las siguientes causales: renuncia voluntaria, inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, cumplimiento 75 años de edad y remoción. Esas serían las nuevas causales. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre esa indicación? Señora subsecretaria. Bien. Hicimos explícito nomás lo que ya sale en la ley de... Sí, a ver, aquí la indicación número 22 se vincula con la indicación número 23. El inciso final de este artículo, del penúltimo inciso del artículo 5 de la Cámara, se señala que los expertos cesarán en sus cargos en conformidad con las causales y el procedimiento establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 20.405, es decir, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que además cesarán inmediatamente sus cargos al cumplir 75 años de edad. La indicación 22 y 23 lo que hace es distinguir, ¿verdad?, o poner de manera expresa en la ley que crea el Mecanismo Nacional contra la Tortura los artículos 6 y 7 de la referida Ley 20.405, en el sentido de señalar cuáles son las causales de cesación en el cargo de manera natural, digamos, inmediata, ¿verdad?, por el solo hecho de la ley, y cuándo pueden ser removidos, el caso de remoción, no la renuncia voluntaria, no la inhabilidad sobreviniente, ni el advenimiento de la edad de los 75 años. Para poder dejar claro la distinción y la expresión de lo que refiere el artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica, porque el artículo 6 de la Ley Orgánica del INDH es muchísimo más amplio y más largo de lo que en su contenido respecto de aquel contenido que nos serviría a efectos de la duración en el cargo de los miembros del comité. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo propone, por una parte, reemplazar ese inciso general, penúltimo del artículo 5 de la Cámara, por este más específico, en el sentido de señalar que los expertos cesarán en sus cargos por alguna de las siguientes causales: renuncia voluntaria, inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes, cumplimiento de 75 años de edad y remoción. Y luego agregar un inciso nuevo que señala cómo se procede a la remoción de estos consejeros, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que son indicaciones que debiesen de votarse la 22 en el entendido que también está vinculada a la 23. Es decir, hagamos una lectura más integral. Y la 24. Obvio. Muy bien. Sebastián. Sí, ahora, al respecto, solo para terminar, respecto de la indicación número 23, acá nosotros, desde el Ejecutivo, se presenta la propuesta de que los expertos sean removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados por algunas de las causales que ahí se señalan, siguiendo lo que respecto de
los consejeros del INDH hoy día establece la ley, ¿sí? Acá hay va a haber aquí una reflexión respecto del... ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? No. O tengamos la reflexión, ¿sí? Porque hay una reflexión del Instituto Nacional de Derechos Humanos en torno a la sentencia de la Corte Suprema respecto de la remoción como director del INDH de Branislav Maranich. Entonces, ellos van a abrir la discusión en el sentido de que la Corte Suprema estableció que funcionaba la remoción de acuerdo a los estatutos del Consejo. Yo me quiero adelantar a esa proposición en torno a decir que esa sentencia de la Corte se refiere al director del Consejo, no a los consejeros. Para los consejeros, la remoción sigue siendo el artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es remoción por la Corte Suprema, requerimiento del presidente o de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos fijando 1/3. La Ley Orgánica del INDH no lo hace. Eso por una parte. Y en segundo lugar, señalar que, dado que acabamos de aprobar que los estatutos los va a avisar el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, darle además la capacidad de remover a los miembros del comité, o que los miembros del comité puedan resolver la remoción de uno de sus consejeros de manera autónoma, sin ninguna intervención de otro actor, resulta poco congruente con los principios que acabamos de aprobar de autonomía, independencia, etcétera. Entonces, señalar desde ya que vamos a insistir con nuestra propuesta del Ejecutivo. Gracias, subsecretaria. Sebastián. Presidenta, muy buenas tardes. Solamente para propósito de lo que señala la subsecretaria en relación a la indicación número 22, señalar que yo, estando completamente de acuerdo con el fondo de la explicación que hizo la subsecretaria, pareciera, por una cuestión de técnica legislativa, mejor dejar enunciados los artículos que se van a ser aplicables de la ley 20.405 al proceso de destitución de los expertos y expertas. ¿Por qué? Porque si en algún punto se modifica el artículo 6 y 7 de la ley 20.405, van a quedar desfasadas las causales que se están proponiendo en la reforma. Por tanto, siempre, por una cuestión de técnica legislativa, pareciera mejor mantener los artículos que enumerarlos taxativamente. Solamente eso, Presidente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Sí, senador Navarro. Señora Presidenta, estamos en la indicación número 22 del Presidente de la República. Este criterio de los expertos en torno a los 75 años, en general, es un criterio que se ha adoptado en la Corte Suprema. Hay quienes han intentado llegar a la presidencia de la República a los 80 años. No hay límite. De hecho, el senador Jorge Soria tiene 82 y fue electo senador de la República. Mi pregunta es, ¿cuál es el criterio que avala que alguien que tiene 75 años no pueda continuar siendo miembro de un comité de expertos, cuando en general la sabiduría se acumula y es posible, digamos, contar ahí con personas con mucha capacidad en torno a los 75? Este límite arbitrario de los 75, en un país que está envejeciendo a pasos agigantados, ha anticipado un criterio de jubilación un tanto terrible, porque no es que haya un criterio de incapacidad, no, es cumplir 75, pero la expectativa de vida, particularmente de las mujeres, sigue creciendo y en los próximos 20 años esto va a seguir creciendo. Por tanto, si estamos haciendo una ley con el límite de los 75, vamos encontrando perfectamente con personas que a los 85 tienen plena vigencia para poder ser miembros y se le interpone un guarismo. Yo diría, este criterio en la Corte Suprema es 75, la Corte de los Estados Unidos hasta que se mueran, ¿no? O sea, los jueces duran hasta que se mueran. Y algunos pueden durar 40, 50 años, depende de la edad en cuál se lo nombre. A propósito de este debate que ha habido por los jueces norteamericanos que fue aprobado por el Senado. Entonces, saber exactamente si un experto, digamos, ¿por qué tiene que tener 75? Además, ojo, el mecanismo para la elección de estos expertos son 4 años con una vez renovable. Por tanto, lo que hay aquí es un mecanismo que limita ya la acción de ellos a 2 periodos, o sea, un máximo de 8 años. Yo no sé si, volviendo atrás, si después de 4 años podrían volver a hacerlo, porque solo establece la ley que son 4, más un periodo nuevo, 8, pasados 4 podrían volver, porque en materia de
de fijar plazo de ingreso, claramente hay una limitante para decir si tiene 73, mira, para qué va a entrar por 2 años. Esto pasa en los miembros de la Corte Suprema reiteradamente. Hemos nombrado jueces que le quedan 2 años de vigencia. Y han sido los jueces de consenso para sacarnos el gran lío que significa uno para ti, uno para mí. Entonces hemos nombrado jueces que van a durar 2 años, sabiendo que tienen que jubilar obligadamente. La pregunta es si este criterio obedece nuevamente a equiparar una norma con algo, pero me parece un poco excesivo siendo experto en esta materia de derechos humanos. Yo no sé cuánto tenía Kofi Annan cuando era secretario general de la ONU, pero podríamos hacer una larga lista de personas que están plenamente vigentes a los 80 y más años. Por tanto, tratar de dilucidar por qué a los 75 años el comité de expertos o los miembros de este comité de expertos pudiera tener una limitación de 75 años, creo que la única causa es la renovación, que es lo que se argumentó en el caso de la Corte Suprema, que se requiere un tiraje a la chimenea. Pero ya está instituida una norma que no pueden ser de toda la vida, de que tienen elección por 4 y renovable, y efectivamente podrían no ganar la renovación. Ya hay una limitante al número de años, ponerle un límite a la edad es un criterio que me gustaría que lo pudiéramos conversar, sobre todo cuando queremos, primero, como algunos, y de los cuales yo me cuento, impulsar el Ministerio del Adulto Mayor, la Declaración de los Derechos Universales del Adulto Mayor, al igual que la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y uno diría entonces, ¿por qué le van a limitar a una persona de 75? Que cada día son más, hay 2,8 millones de adultos mayores en Chile, este tema de poder ser experto. Lo digo como un criterio más general, porque se van sentando precedentes, y después al final otra norma se afirma en esta, no, es que los expertos de derechos humanos fueron limitados a los 75 y así nos vamos apoyando una con otra. No sé en qué se apoya esta norma de poner límite de edad a los 75. Lo segundo, respecto a participar un criterio de la indicación 23 del Presidente de la República, solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, por alguna de las causales justificadas, o de 1/3 de los miembros del ejercicio de la Cámara de Diputados. Yo solo quiero decir que con esto instauramos la tinaría de las minorías, porque 1/3 que una minoría puede destituir, y hemos pasado por la acusación de constitución entre la Jasna Proboste y Harold Beyer, que francamente la historia lo dirá, pero fueron destituidos porque había una mayoría para destituirlo. No necesariamente tenían responsabilidad en las cosas que les fueron acusadas, y por tanto 1/3 para destitución es una espada de Pericles, dijo Palestro, sobre los expertos, de que si no te portas como yo quiero, tengo 50 diputados y hay quienes lo tienen para destituirte. Y no necesito que haya un criterio de verdad o objetividad, solo necesito la mayoría para la destitución. Y eso es limitar la acción y la independencia completamente del comité de expertos. El quórum de 1/3 instala la decisión de las minorías, no a la mayoría. Y uno debería pensar que si hay posibilidad de destitución, como ocurre en la Constitución, la Constitución Constitucional, una determinación de mayoría, no de minoría, aquí a la inversa. Y por tanto saber por qué quien destituye es una minoría y no la mayoría. Presidente. Gracias, señor Navarro. Bueno, estoy presidiendo temporalmente mientras la senadora Muñoz va a presupuesto y vuelve. Senadora Aravena ha pedido la palabra. ¿También? Bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión, pero sí respecto a los puntos que plantea el senador Navarro, yo también coincido que al ser comité de expertos no necesariamente van en la misma situación que un cargo ejecutivo que requiere de un tiempo de mayor permanencia en las acciones que realiza, sino más bien me imagino que por la calidad de expertos y de siendo un comité van a sesionar probablemente algunos días al mes, algunos días a la semana, no va a ser un trabajo de 48 horas semanales y por lo tanto, dado que son expertos, creo que quizás la limitación de 75 años de edad en un país como el nuestro, en que tenemos un promedio de edad de 85 años, esperanza de vida, es como... porque mientras más años pasen podría ser más experto efectivamente y eso no permitiría que personas que van a cumplir durante su cargo esa edad pudieran participar. Eso yo creo que sería interesante analizarlo. Y lo otro, claro, efectivamente 50 personas podrían destituir
es a requerimiento. Entonces ahí habría que analizar si efectivamente, porque lo que queremos es independencia, sobre todo en estos temas. Entonces, efectivamente siempre puede haber un grupo que esté en desacuerdo, pero justamente se trata de que esto tenga mayor independencia y el hecho de que un grupo no esté de acuerdo con las decisiones que haya tomado un experto pudiera implicar que se lo destituya, no necesariamente porque haya tomado la mejor decisión, sino que una decisión de un grupo que no comparte, que es un poco complejo. Entonces, quizás al aumentar la proporción puede generar mayor independencia también las decisiones que tome el experto. Complementar, entonces, la subsecretaria tiene razón, es a requerimiento. Sin embargo, el inciso último establece que la Corte Suprema conocerá el asunto. Vamos a terminar politizando a la Corte Suprema, porque de los requisitos que se le piden al tercio de los miembros de la ejecución, ¿no? Dice, los expertos solo podrán ser removidos por la Corte Suprema, requerimiento, ya. De la Cámara de Diputados. 1, 5, 6, 7 y 8 se nos pueden ilustrar. ¿Sí? ¿Se puede dejar? No tengo el código a mano, presidente. Su secretaria y después el INDH. Gracias, presidente. Respecto de la edad, ¿ha sido convincente, senador? No. Me parece que sí, que es razonable discutirlo, reflexionarlo. No está dentro del tope de edad de los miembros del Consejo. Si bien requiere este comité no solamente de sesiones, sino que por el contrario una actividad bien en terreno en términos de tener que ir a los lugares de prisión de privación de libertad, parece ser una restricción que no tiene muchos argumentos en el sentido de que si uno los compara con los miembros del Consejo de Defensa del Estado o los miembros de los tribunales de justicia, efectivamente, o la Corte Suprema en este caso, como son vitalicios, sino que hasta que cumplen los 75, no vitalicios, ¿cómo se dice? Pero cuesta mucho removerlos anteriormente. A los 75 años, es como decía el senador Navarro, es para darle tiraje un poco a la chimenea. En este caso, como tienen 4 años, efectivamente puede ser algo que no se había considerado y al menos desde el Ejecutivo estamos disponibles a retirar el requisito de los 75 años. Sin embargo, en relación a lo que se señala para la remoción de los consejeros, nos parece que quien remueve es la Corte Suprema, ¿sí? En ese sentido es igual a lo que hoy día sucede respecto a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a requerimiento del Presidente de la República o de 1/3 de la Cámara de Diputados. Hoy día los consejeros del INDH también son removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados, pero no fija 1/3. Ahora, la Corte Suprema, ¿verdad?, va a declarar la incapacidad sobreviniente, es decir, no conoce, así como libremente, con mucha libertad, sino que declara la incapacidad sobreviniente por alguna de las causales contenidas en los numerales 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, que para conocimiento de esta comisión son, en primer lugar, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad. El numeral 5, ¿perdón? Prodigalidad. Hay una interdicción por ser pródigo. Sí, eso lo podemos conversar en otra comisión. Por ser pródigo, digamos, una persona indigente, por ejemplo, podría ser declarada interdicta. Pero podríamos hacer otro. Ya. Es una causal que muchos hijos usan contra padres generosos, ¿no? Vale. Sí, pero prodigalidad es eso, ¿no? Cuando es demasiado bueno. Los numerales 2, 3 y 4 de ese artículo están derogados, por eso no están considerados. El numeral número 5, los que de conformidad a la ley procesal penal se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieran acogidos a la suspensión condicional del procedimiento. Número 6, los que hubieran sido condenados por crimen o simple delito. Señala que esta incapacidad no comprende a los condenados por delito contra la seguridad interior del Estado. Y 7, los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley. Y 8, los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores. ¿Eso es ser sacerdote?
los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores. Recibido. Que sea sacerdote. O más arriba, no sé. Pero en el fondo, a lo que quiero transmitir con esto es que está bastante limitado las causales por las cuales la Corte Suprema declarará, ¿verdad?, la incapacidad sobreviniente a requerimiento del presidente o de un número determinado de diputados, que en este caso son 51 o 50, sí, 52. No es un número menor, tampoco. Y es lo mismo que esto menos el quórum de la Cámara. Yo creo que es importante. Le damos la palabra a Lina Nacho, la Fiscalía, que la había solicitado. No sé si... No, senador, la subsecretaria ya acaba de explicar la naturaleza del trabajo, los expertos, que es sobre todo un órgano de trabajo en terreno y no un órgano consultivo, solamente para añadir más elementos para la discusión, pues la subsecretaria ya lo dijo. Paso. Que iba a hacer una aclaración respecto de la naturaleza del trabajo del... ¿Ahí sí? Ahí sí. Que iba a hacer una aclaración respecto de la naturaleza del trabajo de los expertos y expertas, pero la subsecretaria ya la hizo, que sobre todo es un órgano eminentemente de trabajo en terreno, de visita, no un órgano consultivo que sesiona un par de veces por semana. Eso. Sí. Lina Gracias, presidente, por su intermedio. El Instituto quisiera hacer dos observaciones respecto de cada una de las indicaciones. Respecto a la indicación número 22, y tal cual lo establece el colega del Ministerio Público, justamente por técnica legislativa, a veces es bueno hacer la referencia al articulado y no el detalle de desglose de las causales, toda vez que si existe una modificación al artículo, pudiera quedar un desfase en la alusión a alguna de las causales. Entonces, a veces se corre ese peligro. Entonces, haciendo ya esa prevención, quizás buscar la mejor técnica legislativa a efectos de individualizar o señalar la mejor normativa para indicar las inhabilidades respecto a este artículo. Lo segundo, respecto a este mismo artículo, respecto de los principios internacionales que establece para efectos de los organismos autónomos de protección y promoción de los derechos humanos, me gustaría recalcar uno que justamente habla respecto a la competencia ética y técnica de sus miembros y hace referencia, no señalando la edad, sino que justamente la referencia a las competencias técnicas, esto que debe ser principalmente los conocimientos profesionales y experiencia necesaria que garantice la eficacia de su funcionamiento. Entonces, quizá ahí se tendría que armonizar tal cual lo establecía la subsecretaria, que no tendría mayor explicación la edad, sino que atiene justamente a su experiencia y conocimiento, y eso es lo que se busca. Entonces, también en concordancia con lo que establece usted, senador, quizás sería bueno revisar la última parte de la indicación. Y segundo, del 22, de la indicación 22. ¿Lo de los años? De los años. Sí, tiene la palabra. Presidenta, el tema de los 75 años no es novedad de esta indicación, sino que ya viene en el proyecto de ley que fue aprobado por la sala, por la Cámara. Estaban los 75 años y tendemos a pensar probablemente que es por la función que deben desempeñar los expertos, que es más allá que un órgano consultivo, sino que son visitas a terreno y a los lugares de presión. Pero podemos establecer una diferencia con la Cámara, porque esto va a tercer trámite y ahora no es claro que vaya necesariamente. Podemos tener diferencias, ya hemos marcado varias diferencias con las marcas. No creo que lo manden a mixta porque son buenas modificaciones. Habría... Y para terminar, la segunda observación que quería hacer respecto de la indicación número 23, respecto de la remoción, quizás sería bueno para aclarar el debate que aquí, hubo antes y un después respecto de la sentencia dictada por la Corte Suprema el pasado 24 de septiembre en el rol causa 3135-2018, toda vez que primero el Consejo del Instituto tiene un director. Acá, en cambio, el comité experto no maneja una figura de director. Entonces, yo creo que el orden habría que distinguir justamente las dos diferencias de las figuras. Tenemos un director y justamente la sentencia que establece la Corte Suprema dice que, en el considerando tercero, que las disposiciones internas, ya sea de la ley
o aquellas que señalen sus estatutos, y estatuto, nótese como la organización interna del Consejo, es un acto legal, o finalmente eso es lo que establece la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, tomando en cuenta estos dos factores que la Corte Suprema ya ratificó y señaló que la autonomía que tiene el Consejo del Instituto para dar su propia organización interna, dentro de esa autonomía puede hacer la remoción del director en este caso, pero no del consejero. Esa es una discusión que se tiene que revisar, y la otra es que justamente atendido los principios internacionales de independencia funcional y financiera, se establece que la independencia funcional se manifiesta en que no debe tener dependencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Haciendo esta prevención el Instituto, debería ser que la indicación número 23 recogiera principalmente estos principios que yo acabo de señalar. Presidenta. Pero la sugerencia es concretamente. Senadora, atendido estos principios, la sugerencia es que se revise justamente esta indicación, tomando en cuenta los principios y el fallo que dijo la Corte Suprema en atendida la autonomía que tiene el Consejo. Si bien son dos figuras distintas, el comité experto y el Consejo del Instituto, no hubiese una intervención de los poderes en la autonomía que vaya a tener el comité, ya sea por la remoción del Pleno, porque es el Pleno de la Corte Suprema, o bien por parte de los diputados. Entonces, quizás esa redacción se debería revisar. Hay una modificación bien sustantiva, señor subsecretario. Sí, entendiendo el espíritu de lo que señala la abogada del Instituto, cuando hablamos de los principios de París, para no hablar de cada uno de ellos, respecto de su funcionamiento interno, etcétera, evidentemente estamos tratando de resguardar una serie de materias respecto de decisiones, ¿no?, que son diarias en relación a su financiamiento, de cómo se distribuye ese financiamiento, y en ese sentido hemos avanzado con la aprobación de la indicación previa respecto de que los estatutos los va a aprobar el Consejo, ¿verdad?, a propuesta del mismo comité y no el presidente de la República. Sin embargo, esta autonomía no puede ser considerada en términos en el vacío, ¿no? Es decir, estos órganos forman parte de un Estado y la autonomía o independencia puede estar provista por la intervención, o más que la intervención, ¿cómo puedo decir? Intervención sin querer, como no, porque tampoco, en el fondo, la participación, ¿verdad?, de algún otros o de dos o más otros órganos distintos que permitan, ¿verdad?, equilibrar las fuerzas que se pueden generar a partir de, por ejemplo, intereses políticos o conflictos de otra índole. Hoy día, los miembros del Consejo del INDH son removidos de la misma forma en que estamos proponiendo sean removidos los miembros del comité. Por lo tanto, el INDH, recordémoslo, está clasificado con letra A, es decir, con la máxima clasificación posible por el organismo que revisa los niveles de autonomía, independencia, etcétera, de los institutos nacionales de derechos humanos en el mundo. Por lo tanto, no ha hecho y no hizo cuestionamiento a la clasificación del INDH ni en relación a la aprobación de los estatutos, que hoy día la revisión de los estatutos del INDH lo hace el presidente de la República, los aprueba, ni por la cesación en el cargo de sus consejeros, ni ninguna otra atribución que hoy día está contemplada en la ley orgánica del INDH cuando participan otros poderes del Estado de esta manera de equilibrar, ¿no?, buscando equilibrar ciertas situaciones. Por lo tanto, si bien yo comparto el espíritu de lo que señala la abogada, debo manifestar que el hecho de que la propuesta de que los miembros del comité cesen en sus cargos en la forma aquí propuesta no altera ni entorpece de ninguna manera los principios establecidos de autonomía, independencia, etcétera. Por un impasse. Estamos ahí en un impasse, de senador Navarro. Presidenta, yo considero que es distinto los estatutos del INDH, que son la institucionalidad gruesa, y el presidente puede, por tanto, ahí tener un rol de consulta,
a como son el ordenamiento interno. Ya el ordenamiento interno era un poquito excesivo meter al presidente de traerlo de tan altas responsabilidades por la patria, y me alegra mucho que esté resuelto tal como lo discutimos hace un par de sesiones atrás. Lo segundo es que, teniendo claridad sobre el rol del comité de expertos y teniendo presente que no hay un cabeza de serie, por lo tanto no hay mayorías ni minorías que puedan verse alteradas porque tú bajas a uno y logras mayoría porque bajaste a uno mediante cualquier mecanismo y logras una mayoría circunstancial, como ocurre por el Tribunal Constitucional, que cambia uno y cambia la mayoría y cambia todo, ¿eh? Un miembro resulta decisorio. Pero en este caso no hay, es más bien un colectivo. Por tanto, la posibilidad de que un miembro sea sacado por un tercio de los miembros de ejercicio de la Cámara de Diputados es una restricción de libertad, en mi opinión concreta, a pesar de que no exista requerimiento, sí. Pero yo me temo que las últimas dos acusaciones constitucionales que han existido en la Cámara de Diputados no han contado con mi apoyo, y particularmente la del ministro de Salud, porque estaba destinada al fracaso. Entonces, los mecanismos institucionales se agotan cuando son usados indebidamente. Mi opinión es cuál es el desincentivo de utilizar un mecanismo tan importante como, uno, la solicitud de petición de renuncia y el directorio de la Corte Suprema. En este caso, la acusación constitucional es el Senado, que actúa como Corte Suprema, la acusación constitucional en torno al presidente de la República o un miembro de gabinete, ministro. Entonces, yo no sé si este tema de la destitución, porque al otorgar el tema de la Corte Suprema ve los requerimientos judiciales, en caso de flagrancia o condena de un parlamentario, lo ve la Corte, necesariamente. Yo presento una acción en la Contraloría, se viene a Santiago porque uno es senador. Hay un requerimiento, ahora nos citaron a aclarar por el caso Orpi, no sé por qué, Presidenta, a mí y al senador Lago dice que tenemos que ir a aclarar al tema Corpesca. Entonces, hay un mecanismo especial. O sea, poner a la Corte Suprema en el tema de la destitución, cuando efectivamente deben ser los mecanismos. Si alguien cometió un delito, bueno, que se declara inhabilidad. Entonces, la pregunta es por qué tiene que ser la Corte Suprema la que conozca un requerimiento de esta naturaleza, que, dada la composición, los presidentes militan, tienen partido, o sea, son una fuerza. Y el presidente puede enojarse con alguno de los expertos y puede ordenar, ¿me explico? No, hay presidentes criteriosos y algunos que son descriteriados. Hay candidatos criteriosos o descriteriados. Entonces, dotar a la Corte Suprema con la capacidad de revisar una acción de esta naturaleza, que el caso, reitero, es de una minoría. La pregunta es que poner un tribunal que actúe como juez, que en el rol, digamos, de saber si efectivamente la acusación es legítima o no. Si es de los numerales que mencionó la subsecretaria, parece que era el sexto o el quinto, si es condena, esa inhabilidad procede en todos casos. Si un diputado comete un delito grave, queda inhabilitado. ¿Me explico? No tiene para qué resolverlo la Corte Suprema, está establecido, ¿no? Presidente, sí me explica, Presidenta, no, también los abogados, esta es una materia extremadamente jurídica. Solo digo de que si dejamos el tema de que al final un tercio, una minoría, teniendo un tema, hay presente una acusación porque quiere cambiar a un consejero, que puede ser el mejor de los consejeros, pero no el de mi agrado, puede utilizar este mecanismo, y la Corte Suprema lo que va a hacer es decirle, mira, como nos ha dicho varias veces, resuelvan sus problemas, después concurran ante mí, pero resuelvan sus problemas. Este es un problema político, porque aun cuando se determinan las causales, yo le quisiera preguntar en materia de los dos ministros de Educación, uno para allá, uno para acá, que fueron despachados. O sea, hay muchos que concuerdan de que no había tal comisión de un delito impugnable o responsabilidad, sino que fue una responsabilidad política, y en ambos casos se despidió por 5 años un ministro de la UDI y después a la Yasna Proboste un ministro de la nueva mayoría, que fue una para ti y uno para mí. Y siento que ese mecanismo es lo que hay que salvaguardar. Y en el caso, insisto, del tercio, uno diría entonces, si las causales están claras en los propios, las causales contenidas, no veo para qué va a haber consulta a la Corte Suprema, si ya hay causales contenidas de cesación o incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, y si esta causal es tan firme,
van a ser causales declaradas judicialmente, va a haber un proceso de la Corte Suprema, porque el imputado va a reclamar en todas las instancias. Entonces, si en todas las instancias le están diciendo que cometió un delito y él demuestra en la Corte Suprema que no es un delito, un tercio puede decirle eso tiene que ver la Corte Suprema, porque esto no tiene que ver con la resolución de la propia Corte, sino que tiene que ver con que ha venido una causalidad y usted tiene que resolver. Está un poquito enredado. Pero si están las causales por las cuales hay declaración de incapacidad sobreviniente judicialmente, ¿por qué normalmente se le decía a la Corte Suprema que tiene que revisarla cuando ya la debe haber fallado? ¿Me explico? O sea, los abogados del INDH de SUBSE. Si ya está declarada inhabilidad judicialmente, y en este caso no tengo ninguna duda que hacer en la Corte Suprema, ¿por qué le vamos a pedir a la Corte Suprema que entonces conozca la presentación de un tercio de los diputados cuando la instancia jurisdiccional donde se va a resolver la incapacidad sobreviniente judicialmente va a ser los tribunales, no el Congreso? Eso. Yo no sé, una consulta, ministra, porque este es un procedimiento como de muy alto nivel para la remoción de un experto, porque es similar a un ministro, o sea, lo encuentro de mucho peso. Sí, es similar a ese, donde concurre el presidente, la Corte Suprema. O sea, aquí lo que señala, podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del presidente. Lo mismo sucede para el consejero. Lo mismo del instituto. Sí. Presidenta, por su intermedio, aquí lo mismo ocurre, es el mismo procedimiento respecto a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo que hace la Corte Suprema es declarar la inhabilidad sobreviniente, ¿sí? Las inhabilidades sobrevinientes están establecidas en el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, lo que hace la Corte Suprema es, respecto de algo que puede haber conocido ella, por ejemplo, a través de una sentencia, haber revisado finalmente en una casación, en la forma, ¿verdad?, una sentencia respecto de algún delito, o no, declarar que ha lugar esa inhabilidad sobreviniente. Por ejemplo, los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores. Va el presidente de la República y dice, tengo conocimiento, o un tercio de la Cámara de Diputados, senador, fondo toma conocimiento de que ha sido recibido órdenes eclesiásticas mayores, o bien que se ha declarado interdicción por causa de demencia, que no necesariamente lo va a ver la Corte Suprema, o toma conocimiento de que ha sido acusado por crimen o simple delito, y se entrega esa información a la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que hace a través en el Pleno, ¿verdad?, es declarar la inhabilidad sobreviniente. Eso. Es que me desconcentré, senador. Disculpe, SUBSE. Mira, que esta materia jurídica es siempre compleja de comprensión. Entonces, en ejercicio de la Cámara de Diputados, por decirlo, el presidente Piñera, y exactamente el tercio que tiene hoy día el gobierno de la Cámara de Diputados, puede reclamar este tema. Pero dice, lo hará por incapacidad sobreviviente declarada judicialmente. Si esa capacidad sobreviviente ya está declarada judicialmente en el proceso de demencia senil, que en realidad uno podría declarar y buscar, que mucho uno lo observa en sus acciones y observa mucho esta demencia senil o demencia, pero la va y la Corte falla. Y alguien dirá, yo me voy a defender. Y la propia Corte lo que va a hacer es declarar judicialmente esa incapacidad. Y después la que resuelve el mismo órgano jurisdiccional que ya ha declarado la incapacidad sobreviniente judicialmente. Porque entiendo de que judicialmente yo voy a agotar todas las instancias para poder defenderme, incluso la Corte, evitando la declaración judicial de incapacidad permanente. Entonces, podría ser el caso, y esto se lo pido al abogado, de que haya apelación, incluyendo a la Corte Suprema, respecto a este tema, y luego, o sea, que declare que no hay incapacidad, y luego, que hay incapacidad. Se estaría de más el tema de por qué nuevamente se dará a la Corte Suprema considerar el asunto en pleno especialmente convocado. O salvo que en el proceso mismo, si llega a la Suprema, es el Pleno, pero que eso pasa en cualquier caso
no pasa en este caso especial, pasa con todo ciudadano. No es en particular de este ciudadano experto. En cualquier caso, el Pleno de la Corte Suprema es el que decide en última instancia. Entonces, quiero decir que ya la Corte debe haber resuelto, y estamos diciendo que la Corte resolverá en Pleno, salvo que en la resolución última, la Corte, ya tratándose de un experto que ha llegado a una apelación, la Corte se convoque. Pero la Corte se va a convocar igual, porque si la instancia de defensa es una buena defensa y logra llegar a la Corte Suprema, lo que vamos a tener, digamos, es el Pleno de la Corte Suprema resolviendo igual. No sé si me explico. Antes de que se le pida que la Corte conocerá el asunto en Pleno, salvo que la instancia esté reservada solamente para ese caso. Entonces, yo digo, se le quita una instancia de derecho al experto que está siendo procesado, siendo declarado, previo al proceso judicial. Él tiene la capacidad de ir a la Corte y pedirla. La tiene cualquier ciudadano. ¿Por qué en este caso particular se le otorgará a este ciudadano experto la posibilidad de ir a la Corte cuando la tiene cualquier ciudadano? Cualquier ciudadano puede apelar a la Corte Suprema, incluso los desafueros de los parlamentarios, Presidenta, ese es el tema. Entonces aparece como una función especial de la Corte, algo que ya está obligada, eso es. Ya la Corte está obligada a sesionar en Pleno cuando hay una apelación, y aquí se le atribuye una causalidad especialísima, pero no lo es. Es una facultad general, no especial. En la ley del instituto, en el artículo 7, lo que yo veo, igual el tema del procedimiento de remoción. Entonces, no sé, ahí tendríamos una diferencia legislada específicamente para el mecanismo. Señora subsecretaria. Pero le pregunto a los abogados que nos acompañan. ¿Cuándo se declara una incapacidad sobreviniente declarada judicialmente? Cuando la Corte Suprema ha fallado en definitiva todos los recursos. O sea, salvo que ustedes me digan que en la Corte de Apelaciones se va a declarar eso intermedio y eso está, la incapacidad sobreviniente se declara judicialmente antes que la Corte Suprema. Lo que yo apelo es que esa capacidad sobreviniente judicialmente se declara ya con la Corte Suprema en declaración, no con posterioridad. Y por lo tanto ya la causal está contenida en el inciso anterior. Y no necesariamente eso. Esto lo digo porque en muchos casos parlamentarios siempre se ha discutido en los desafueros el tema de quién la declaración judicial final. Esa es la Corte Suprema siempre. Okay. En el caso Vamos a escuchar a la subsecretaria. Sí. Secretaria, Gracias. Por su intermedio, Presidenta, senador Navarro, yo creo que hay 3 elementos que distinguir. Primero, esto se trata de la remoción de un consejero, ¿verdad? Y lo que hace la Corte Suprema en un procedimiento distinto, ¿verdad?, a otro previo que puede o no haber llegado a conocer, normalmente en sala, además, no en pleno, es constatar que previamente haya sido declarada una incapacidad sobreviniente, ¿sí? Y que no necesariamente va a haber conocido con anterioridad, como señalé. Es decir, el que un miembro del comité haya recibido una orden eclesiástica mayor, con toda seguridad no lo va a haber conocido la Corte Suprema, ¿verdad? El que una persona haya sido acusada por un simple crimen o simple delito tampoco lo va a haber conocido la Corte Suprema, porque está en la etapa procesal de la acusación. Puede ser que en algunos casos haya llegado a conocer alguna de las salas de la Corte Suprema, pero finalmente aquí lo que hace en un proceso distinto a alguno anterior, que puede ser de 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años anteriores, no lo sé, es constatar que esa incapacidad sobreviniente ha aparecido, ha surgido, y lo conoce de acuerdo a con la mayoría de los miembros del Pleno, es decir, de los 21 y no de la composición de una sala que tiene solo 5. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eran 3 cosas y evidentemente ya se me olvidó la segunda. Sí, están en el Código Orgánico del Tribunal y son las que les señalé hace un ratito. Sí, artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales. En segundo lugar, señalar que esto es manifiestamente coherente y sistemático con la idea de uniformar los procesos que hoy día existen y por lo tanto si los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos son
posibles de ser removidos de acuerdo a este procedimiento. Y ese procedimiento no ha recibido ningún tipo de cuestionamiento, incluido el órgano internacional que vela por los principios de París en los órganos internacionales. No veo cuál es el problema de que aquí esto mismo sea posible. Y en tercer lugar, senador, yo invito a reflexionar cuáles son nuestras hipótesis alternativas, ¿no? Es decir, cuál es nuestro contrafactual, porque ¿de qué otra forma puede ser removido un consejero? Que ellos decían entre ellos ser removido es una posibilidad. Que lo remuevan los miembros del Consejo del NDH es una posibilidad. Que sean removidos, no sé, por un plebiscito de la ciudadanía. Y yo creo que si analizamos, y esto se analizó el momento también cuando largamente se discutió las causales de remoción de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que esta parece ser una fórmula bastante equilibrada y respetuosa de los principios de París, porque intervienen, participan, ¿verdad?, otros actores distintos, legislativos o ejecutivo, con una decisión de la Corte Suprema que tiene que simplemente declarar una incapacidad sobreviniente, que ha sido previamente declarada judicialmente. De modo que me parece que claramente, salvo que haya una propuesta que no hayamos pensado en esta mesa ni antes, cuando se discutió largamente el INDH, es una propuesta sumamente adecuada. Yo estoy en la misma duda de la Si me permite, subsecretaria, porque si tenemos una alternativa mejor, bueno, explorémosla, pero no sé cuál puede ser. Presidenta, mira, estoy viendo el 256, ¿cierto? Que es el que no pueden ser jueces. ¿Cuál es el artículo? 12. Sí. Sí. Mira, desde ya, Presidenta, como tenemos un código, ¿cuándo tarda el Código de Procedimiento Penal? ¿De qué año? Es lo que tenemos. Solo quiero decir de que dice que no podrán ser 3 grupos de inhabilidades. Entonces compromete a las personas ciegas, a los mudos. No, en el artículo anterior, de que sordos, los mudos, los ciegos. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia o prodigalidad. De demencia, ¿quién declara la demencia? Bueno, los sordos, los mudos, no, pero ya se saltan al quinto. Los que, de conformidad a la ley procesal penal, se hallaran acusados por crimen o simple delito y estuviesen acogidos a la suspensión condicional del procedimiento. O sea, básicamente podemos inhabilitarlo antes que estén condenados, ¿no? O sea, decirle, mira, puede ser inocente, pero porque dice el 256 de que hoy viene a accionar, ya, dice del 1 al 7, del 5. Leo, a ver si. Los que, de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieran acogidos a la suspensión condicional del procedimiento. Fueron acusados. Ya, acusados. O sea, solo quiero decirte que generalmente uno habla de resoluciones que son culpables, porque el hecho de estar acusado no puede ser causal de inhabilidad. Es como si dijera un senador está acusado. No, tiene que haber una condena oficial para el tema, no porque está acusado. O sea, la presunción de inocencia es un principio básico. Ya. El 6. Los que hayan sido condenados por crimen o simple delito. Lo primero, si hubieran sido condenados, lo más probable es que sea por crimen. Esto ha llegado a la Suprema, eso es lo que quiero decir. Porque o de simple delito, si se trata de una inhabilidad de este tipo, va a llegar a la Suprema. Ya. Y después esta incapacidad no comprenderá a los condenados por delito contra la seguridad interior del Estado. Ahí me quedé. Esta incapacidad, o sea, pueden ejercer funciones los que hayan sido condenados por delito contra la seguridad interior del Estado.
Ya. ¿Y por qué esto está permanente en el código, no? Esto está permanente, el numeral 6, que establece de que esta incapacidad no comprende a los condenados al delito contra la seguridad interior del Estado. Después el 7, los fallidos. Esos son los procesados, no los fallidos. ¿Cuál es el concepto? Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley. Y esto ya refleja claramente al poner el número 8 subse, los que hayan recibido órdenes eclesiásticas mayores. Ya, claramente, pero podemos excluir el 8, porque decir que alguien de los consejeros va a ser nombrado cura, obispo, arzobispo, no sé. Yo entiendo que ese es un tema de carrera, salvo que digamos que pueda ser sacerdote el experto y que lo cambien. El Papa decía nombrarlo. Esa es la hipótesis es que un experto puede ser un sacerdote. Esa es la hipótesis que estamos. El numeral 8 establece la hipótesis de que un experto puede ser parte de una orden eclesial y que de la noche a la mañana el Papa le dice vente a Roma porque lo va a investir de una orden eclesiástica mayor del tema. Puede ser. Ya, Presidenta. Pero por último, el quinto es el que más dudas me provoca respecto a hallarse acusados por crimen, delito, estuviesen acogidos a la suspensión condicional del procedimiento. ¿Qué efecto tiene eso? Porque esto puede ser una acusación simple de cual sean inocentes. Y efectivamente, por la simple acusación, dado que eso es lo que dice la norma, puede ser entonces acusado por el presidente de la República o por un tercio del miembro mediante mide acusado o acogido a la suspensión del procedimiento. Si fuera así, es acusado por crimen sin delito, está acogido a la suspensión condicional del procedimiento, pero sigue ejerciendo. ¿Me explico? No, porque esto no sería inhabilidad. Todavía no estaría inhabilitado, sino que estaría inhabilitado si la Corte Suprema conociera el asunto, y la Corte podría inhabilitarlo. Eso es lo que podría estar en ese proceso de investigación o suspensión condicional del procedimiento, pero la Corte Suprema conocerá el asunto en pleno, especialmente convocado al efecto. Trato de imaginarme la hipótesis del punto. Mira, con el objetivo único de evitar de que estos instrumentos sean utilizados, digamos, respecto de otros objetivos. La acusación constitucional, en franco deterioro, en mi opinión, como una facultad institucional, cada vez que se hace una acusación, esta fracasa. Lo que hace ahora. Y por último, Presidente, lo siguiente. Aquí dice nuevamente que el Presidente de la República o un tercio de los miembros del ejercicio de la Cámara. O sea, ningún ciudadano, ni un grupo ciudadano puede hacer una presentación para esto, porque la podría hacer al Parlamento o al Presidente. Digamos que hay 60.000 ciudadanos que mediante una firma dicen, mira, este consejero descubrimos que era un violador de derechos humanos, sabemos cómo llegó ahí, y hace una presentación al Presidente de la República para que inicie un proceso. Yo lo voy a tratar de explicar. A ver, tratemos de dilucidar esta complejidad. Presidenta, son mis dudas. Ya, está bien, pero yo creo que es más simple el tema, porque el artículo que viene aprobado de la Cámara de Diputados hace referencia a los artículos 6 y 7 de la ley del Instituto, donde están los temas del procedimiento de inhabilidades en el 6 y el procedimiento de remoción. Entonces, están invocados en el artículo que aprobó la Cámara y está establecido la edad que podríamos haberla discutido. Entonces, en mi opinión, las indicaciones del Ejecutivo hacen un desglose del artículo aprobado por la Cámara. Entonces, yo propondría aprobarlo de la Cámara y evitar este debate, porque además es la indicación que hace el Ejecutivo, en la indicación 23, incorpora un elemento que no está en el artículo 7 de la ley del Instituto, en el sentido que le otorga un quórum a la Cámara de Diputados para la remoción del experto. Entonces creo que queda mucho más bien reflejado en el artículo aprobado por la Cámara de Diputados. Yo propondría que rechazáramos el 22 y el 23 porque están incluidos, salvo el tema de la edad, que si hubiese posibilidad de abrirlo, dejarlo más genérico. Pero esa es la propuesta que hago a la mesa para que votemos y simplifiquemos el debate. No sé si estaría de acuerdo.
Presidenta, compartiendo su tesis, ¿cómo hacemos con el tema de la edad? Que yo creo que es de verdad injusto. Pero bueno, primero estamos en una tesis vamos de dejar, digamos, vamos, en la mayoría de la Cámara de Diputados, que es diferente a un tercio, pero es el ejercicio de la mayoría. Ya están incorporados artículos 6 y 7 del Instituto, entonces resolveríamos lo que está propuesto en las indicaciones 22-23. Y propongo que rechacemos las indicaciones del Ejecutivo, porque está mejor despejado en la propuesta del Instituto, de la Cámara. Y lo que quedaría de la Cámara sería hacer una indicación que, si está de acuerdo el Ejecutivo, podríamos dejarlo más genérico. Hago esa propuesta de procedimiento, señora subsecretaria. Entendiendo el espíritu de lo que señala y estando probablemente de acuerdo, solamente dos cosas. Uno, en realidad una, que en la propuesta del Ejecutivo hay una causal nueva en relación a los numerales 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, que refiere a negligencia grave en el ejercicio de sus funciones. Si esa pudiera permanecer, en fondo agregarlo a la disposición, la 23, salvo que se le aplicara el estatuto. ¿Esa especificación estaría incorporándose a dónde? ¿Al 256? No, acá. Sí, pero Presidenta. es nuevo para la ley Presidenta. del Instituto y es nuevo en el Código. Es una incorporación nueva. Mira, no, yo solo quiero anticipar. Sí, acá está tú, Presidenta. Sí. No, yo solo quiero anticipar que estamos entregando una tarea compleja a la Corte Suprema. Y no puedo dejar de señalar de que ha habido hace muy pocos días atrás una acusación constitucional en contra de jueces que fallaron un recurso y fueron acusados por fallar el recurso. La Cámara de Diputados finalmente lo rechazó. Pero quiero decir que esto va a gatillar de manera constante acciones por otro mecanismo que es la acusación constitucional, cuando el fallo de esta Corte Suprema sea adverso y hay quienes crean, como ya ha ocurrido, de que efectivamente es violatorio de determinados principios o discrecionales o arbitrarios o contrario a los derechos humanos en esta materia. Podemos terminar por estos fallos de los jueces con acusaciones constitucionales en contra de los jueces. Está bien, alguien tiene que determinar cómo salen. Externalizar esto para darle mayor seguridad a la Corte Suprema agrega un espacio de alta conflictividad en materia de derechos humanos, por decirlo de algún modo, subse, aquí al frente, nuestros vecinos al frente no van a estar muy contentos con esta resolución que le estamos entregando, porque recientemente jueces muy connotados y prestigiosos han sido acusados constitucionalmente por fallar en materia de derechos humanos, en un proceso que fue largo, político y doloroso para muchos. Y por tanto, al entregarle esta facultad a que fallen en materia de remoción de expertos en materia de derechos humanos, abre la posibilidad inmediata, como ya ha ocurrido, no estoy elucubrando ni yéndome a tesis, ya ha ocurrido de que un número de parlamentarios, que no es un tercio, que es mucho menos, decida proceder con una acusación constitucional cuando sus fallos puedan no concordar con dichos parlamentarios. Y el quórum, si me ayuda el senador Latorre, la senadora, el quórum para una acusación constitucional en materia de diputados, 10. 33, perdón, 33. El quórum para una acusación constitucional. En relación a la propuesta de la subsecretaria, está ya contenido en el artículo 7 de la ley. Está como causal la negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio. Sí, en el ejercicio de sus funciones. Pero negligencia manifiesta e inexcusable. Propongo que acordemos mantener el artículo aprobado por la Cámara de Diputados
Y queda solo en debate el tema de la edad, que ahí consulto si hay posibilidad de incorporar un concepto más genérico. Se la puede aprobar con modificaciones, ahí se rechaza la última frase. Ya, Pedir se votación de parte Se puede, votación separada del primer punto aparte del inciso. Además, sí, hasta el 20.405. Sí. Se puede aprobar hasta ahí. Solicito votación separada del inciso presente, eliminando el requisito Vamos de a poner en 75 votación años de edad. entonces las indicaciones del Ejecutivo, señora secretaria. En votación las indicaciones 22, 23 y 24. Están todas relacionadas. Señor Navarro. Senador Navarro, ¿cómo vota? Senador Latorre. Señora Presidenta. Se rechaza. Y por unanimidad ustedes pueden proponer modificar Sí, hay una propuesta del senador Navarro de modificar el artículo aprobado por la Cámara de Diputados y aprobarlo hasta donde establece la ley 20.405. Sí. Votamos aquello, ¿no? Sí, se puede Muy bien, votar. se puede votar. En votación. Por unanimidad se puede. En votación entonces. A favor de la primera parte del inciso. Ya. Senador Latorre. También, señora Presidenta. Entonces queda aprobado este inciso con la modificación efectuada. Tienen que hacer otra votación. Ya, ahora corresponde ir al artículo 6 y la indicación 25 de Su Excelencia el Presidente de la República para sustituir la palabra con por la expresión 2D, que establece que el artículo 6 de los requisitos para ejercer el cargo, los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura deberán cumplir a lo menos con lo siguiente y se pone ahora a lo menos con dos de los siguientes. Estar en posesión de un título profesional o grado académico, tener una aprobada trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos y acreditar 5 años de experiencia laboral en alguna de las siguientes áreas: social, salud, sistemas penitenciarios, derecho humanitario o derechos humanos. Entonces el experto debiera tener al menos 2 de estos requisitos. La 25. La 25. Ya. Por 2. El artículo 7º, indicación 27. La 26, el título técnico. Perdón. Sí, no la había leído. Ya, la letra A, la indicación 26 de la honorable senadora señora Rincón y Muñoz y señor Quintana para reemplazar la expresión título profesional por título técnico o profesional. ¿De acuerdo? Señora secretaria, ¿tiene dudas de admisibilidad? De la Facultad del Presidente de la República. ¿Ejecutivo? Sí, en esta materia sí.
Indicación 27 del Presidente de la República para reemplazar la frase "las personas señaladas en el inciso quinto del artículo 6 de la Ley 20.045" por la siguiente frase: "Los diputados, los senadores, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, los jueces, los fiscales del Ministerio Público, los funcionarios de la Administración del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública", que son quienes estarían inhabilitados. Subsecretaria. Tiene la misma lógica de explicitarlo en el artículo 6, digamos, que lo anterior, por lo tanto la referencia a la ley no está mal. Retira el Ejecutivo. Muy bien. Inadmisible. Al artículo 10, inciso primero, indicación 29 del Presidente de la República para reemplazar la expresión "y en el ejercicio de sus funciones" por "y respecto de actos en el ejercicio de sus funciones". Está refiriendo al fuero. Su mandato y en el ejercicio de sus funciones. Sí, diría, claro. Y lo cambia por "respecto de actos en el ejercicio de sus funciones". Señora Subsecretaria. Perdón, yo sé que fue declarada inadmisible su indicación, pero me gustaría volver sobre aquella, porque en realidad no sé si está contenida en alguna otra inhabilidad para estar, y no me parece... Sí, y no me parece tan irrelevante su propuesta. Si quisiera discutirla... es que por eso podríamos discutirla. Sería muy bueno que la podía participar. Porque, no sé, pero salvo que estuviera en alguna otra forma incorporada en otra inhabilidad. ¿Y dónde estaría esa? Dice la abogada del instituto que estaría enmarcado dentro de la ley de conflicto de intereses, donde estaría sujeto y por lo tanto uno tal vez podría hacer una referencia a esa ley en lugar de tal vez señalar cada uno de los, dado que estamos por hacer remisiones a las leyes. Apunta a transparencia y al tema de Justamente los conflictos de intereses. Por su intermedio. La silla giratoria, la puerta. Por su intermedio, Presidenta, justamente dentro de la orgánica y de las normas de funcionamiento del Instituto se aplica la norma de conflicto de interés en la actualidad, así como ley de transparencia, declaración de patrimonio. Entonces, en la actualidad no habría problema con esa normativa general que ya se le aplica y que por lo mismo podría ser extendida al comité. Sin perjuicio de eso, respecto de esto, quizás lo que sí ha dicho el Instituto expresamente y el Consejo en esta materia, que la extensión temporal de la inhabilidad de los expertos que se quede radicada en el plano nacional y no en el plano internacional, atendido que la expertise de los expertos son muy pocos los que existen en la actualidad y que ellos puedan efectivamente poder postular a mecanismos internacionales. No, es que se le aplica en general. No está en la norma del ICE, no es la de la ley 20.405, se le aplica. Entonces, ahora habría que hacer la excepción con los expertos nacionales e internacionales. Señora Subsecretaria. Presidenta, lo que señala la abogada del Instituto es que esa norma que señalaba respecto de conflicto de intereses no está expresamente establecida en la ley orgánica del INDH, sino que se hace aplicación general por la aplicación general que tiene la norma sobre conflicto de intereses. Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, se aplicaría la ley. Lo que a mí me da un poco por eso preguntaba en el fondo si esto podía estar contenido en otra parte. Si es así, yo dejaría esa tal vez ni siquiera la remisión, sino que por aplicación general de la ley que regula los conflictos de intereses, estaría cubierto esto, porque aquí puede ser que no estemos cubriendo todas las hipótesis que podría sucederse. Entonces, como esto es norma especial, se aplicaría esto y no la norma general de conflicto de interés, ¿cierto? ¿Y la ¿Podemos propuesta estudiarlo? es hacer referencia a la norma general acá?
Podríamos comentar, digamos, podríamos esto dejarlo pendiente hasta Ustedes tendrían que traerlo ¿sí? porque y requiere pensarlo y patrocinio. ver cómo queda. Sí, ¿Sí? me parece. Por su intermedio, Presidenta, haciendo referencia a la Ley 20.880 que establece sobre probidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Es la norma general que habría que hacer referencia. Pero esperamos una propuesta de la subsecretaria porque no lo podemos incorporar solo. ¿Ah? Ya. Sí, gracias. No, se ha sido muy Entonces, amable y muy respecto a la flexible 28. nuestra subsecretaria. Así que... Entonces lo dejamos pendiente a la espera de una indicación del Ejecutivo. Muy bien. Respecto al fuero, durante la vigencia de su mandato y respecto de actos en el ejercicio de sus funciones, esa es la modificación que se propone, en lugar en el ejercicio de sus funciones. Es respecto a actos, sí, incorpora. Sí, eso pediríamos que la señora subsecretaria nos explicara un poco. Ya. Responder. Por su intermedio, Presidenta, en realidad es bastante parecida a lo que nosotros en el fondo proponemos, pero lo que se busca a través de esta indicación es especificar que el fuero les es reconocido a los integrantes del comité solo en actos que sean que se enmarquen dentro del ejercicio de sus funciones. Relativos a actos, creemos que es más específico que hablar en general en el ejercicio de sus funciones. Esa es básicamente la idea de la indicación, que es en actos que hagan, que en el fondo en el ejercicio de sus funciones y no ante cualquier situación. Esa es básicamente la idea. Senador Navarro. Mira, esta materia del fuero, en materia parlamentaria, hay quienes se parece mucho al fuero parlamentario. Por tanto, yo soy partidario incluso de discutir y levantar el fuero, porque hoy día el fuero parlamentario, cuando te desaforan, que es solamente la posibilidad que entre en un proceso, es una condena. Se entiende como una condena, ya fue desaforado. Fue cuando la verdad es que se inicia recién un proceso de investigación al respecto. Yo he tenido varios procesos similares al respecto por actos que yo he considerado que no están. Entonces la pregunta es, ¿quién califica que es acto en el ejercicio de sus funciones y no el ejercicio de sus funciones? Porque en esto alguien tendrá que calificar cuáles son las funciones. O sea, yo creo una opinión, un experto en derechos humanos en presencia de una flagrante violación de derechos humanos puede realizar alguna acción dada la investidura que tiene, o solamente tendrá que remitirse a los actos que le ordene el Consejo que se realice. O sea, un acto oficial, el Consejo la ha enmendado, pero como no estaba en el acto oficial, o sea, yo creo que el tema de los actos es un reduccionismo muy complejo, porque la verdad es que los expertos no dejan de ser expertos en ningún lugar, durante el día y la noche, me explico, ¿no? Es como si los carabineros dijéramos en el ejercicio de sus funciones. Siempre hemos dicho que los carabineros están siempre en funciones. De hecho, muchos carabineros sin uniforme actúan porque la ley, que frente a un delito flagrante tienen que intervenir. La calificación de actos de ejercicio de sus funciones establece que alguien tiene que calificar qué es un acto en ejercicio de sus funciones, y eso me suena a autorización previa para dicha función. Yo creo que es una limitante muy compleja que va a abrir un debate infinito en torno a comportamiento de conducda de cuándo un experto puede ejercer sus funciones. En mi opinión, si es dedicación exclusiva, es permanente, me explico, ¿no? No está por acto, o sea, no es solo las sesiones del Consejo, sino que de manera permanente los expertos tienen, pues si no, ¿para qué tendrían fuero? O sea, el fuero va precisamente a proteger sus opiniones y sus acciones. Entonces, creo que en el ejercicio de sus funciones es mucho más general que en actos y respecto de actos en el ejercicio de sus funciones, porque lo que va a hacer es decirle, esa no era un acto del ejercicio de sus funciones. Era día domingo y usted no podía ejercer sus funciones, porque el domingo la gente descansa, cosa que pasa con los parlamentarios. Dicen, no, el domingo Carabineros andaba de franco.
Entonces, no me queda claro por qué el acto. ¿Quién califica que es un acto de ejercicio de funciones? O sea, una opinión por escrito, una opinión dentro del Consejo. ¿Quieren limitar esto solamente cuando esté en las sesiones convocadas? O puede está hablando del fuero. Entonces, yo siento que si un consejero fuera del Consejo de Derechos Humanos y constata que hay alguien, una autoridad de primer nivel que ha cometido una violación de derechos humanos, puede ejercer su derecho ciudadano y de consejero de actuar en sus funciones, que es preservar, para eso creamos este consejo, digamos, de la denuncia y todo lo demás. El tema de los actos creo que debilita la figura y posibilita que el fuero que le queremos investir sea más fácilmente vulnerado y cuestionado. Estamos dando un fuero por un fuero condicionado a algo que no sé. ¿Quién es la autoridad que va a definir si era un acto en ejercicio de sus funciones? Y en ese tema yo tengo una larga experiencia. He sido llevado al Tribunal Constitucional porque un diputado estableció que marchar junto a los trabajadores pidiendo aumento del sueldo mínimo era un acto inconstitucional, digamos, que no estaba dentro del ejercicio de mis funciones, que el ejercicio de las funciones de los parlamentarios era legislar y fiscalizar. Y el Tribunal Constitucional 10-0 falló en esa causa de que los parlamentarios tienen 3 funciones y esto se constituyó como un fallo constitucional en materia constitucional. Y dijo, 1, los parlamentarios legislan, 2, fiscalizan y 3, dijo, representan a sus electores y a la ciudadanía en todos aquellos ámbitos de las demandas en el marco de la ley. Y por lo tanto, todos pueden marchar, y yo marché el lunes contra los trabajadores porque la marcha está autorizada. Y se estableció también el tercer elemento que no está en la Constitución como tal, que es el de representar. Y por tanto, respecto de estos actos, que todavía persisten en el caso de los parlamentarios en el 61 y en el 60, inciso segundo y tercero, que dice que, paradojalmente, el parlamentario que levante demandas sindicales con los trabajadores puede quedar inhabilitado, lo mismo que actividades estudiantiles, subsiste este enclave antidemocrático en esta Constitución dictatorial, que es la Constitución del 80, el Tribunal Constitucional ha modificado aquello. Por tanto, este tema de quién califica los actos del ejercicio de sus funciones, yo quiero decirle que en materia del fuero parlamentario es el Tribunal Constitucional y que tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional el ex subsecretario de Gobierno, Cardemil, que leyó el que leyó los resultados del no el 5 de octubre del 88. Entonces, él le pidió al tribunal que calificara si el acto del senador Navarro de marchar por la Alameda era un acto constitucional y declaró que era un atentado en contra de la seguridad interior del Estado y que yo había pretendido revertir el orden institucional de la República por marchar junto a los trabajadores. Primó el buen criterio del Tribunal Constitucional día 0 y estableció un hecho extraordinariamente importante, que es que los parlamentarios legislan, fiscalizan y representan. Por tanto, el tema del acto, señor presidente, si no está claro quién lo va a tipificar, quién lo va a calificar, creo que sería solo incorporar una figura que va a complejizar el ejercicio del fuero. Retiramos la indicación. Ver la número 30, que había un acuerdo, que es una modificación de redacción y que, señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, señalar que esto, nuestra indicación del Ejecutivo señalaba que la denuncia, ¿verdad?, que pueda realizar los expertos y el personal de apoyo del comité, de acuerdo al informe de la Cámara respecto de aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad, se señalaba en términos generales que debía denunciarse. Nuestra indicación señalaba que esta denuncia debía hacerse ante el Ministerio Público o bien poner los antecedentes en conocimiento del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene facultades para conocer de esas denuncias porque tiene facultades para querellarse. Sin embargo, dado que nuestro ordenamiento jurídico tiene como regla general que quien conoce de las denuncias en materia penal es el Ministerio Público, en conversaciones con el representante del Ministerio Público acá, efectivamente la redacción de la propuesta nueva, ¿verdad?, no quita el espíritu que tiene la indicación, pero sí la pone de manera más detallada, en el sentido de que los expertos y el personal deben denunciar ante el Ministerio Público, que
que es la regla general, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que puedan ejercer las atribuciones que están establecidas en el artículo 3º, número 5 de la ley del Instituto. Esa sería Gracias. nuestra propuesta. Nosotros habíamos conversado previamente y estamos de acuerdo con eso. Sí. ¿Usted va a objetar algo nuevamente? No, Presidenta. Porque eso está súper conversado. Pero... No, solo la excepción de la denuncia. Está en el artículo 11, ¿no? Ah, no la tengo, Presidenta. El artículo 11, está bien. No. Todo funcionario público está obligado a poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito. Eso es una obligación. Ahora, nosotros estamos exceptuando a los expertos y su personal de apoyo, que puede ser bastante genérico, no sé cuál será, secretario, conductor, asesor, amigo, no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos que tomen conocimiento del ejercicio de sus funciones. No me suena coherente de que precisamente los expertos en materia de derechos humanos puedan guardar silencio en materia de violación de los derechos humanos o crímenes, o sea, y que además lo legalicemos, dándole una facultad extraordinaria por sobre el resto de los funcionarios públicos, porque incluso los senadores de esta comisión, desde ya la subsecretaria, desde ya los asesores que nos acompañan en esta mesa de la subsecretaría, están obligados por ley a denunciar cuando están en conocimiento de un delito o crímenes. Entonces, no sé a qué o es esta excepción de la denuncia, me gustaría escucharla, pero creo, yo lo había mencionado anteriormente en el artículo anterior, porque ellos efectivamente sí están obligados a hacer esa denuncia y no exceptuarlos de esa condición. Ese es un artículo que viene aprobado de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo ha incorporado una indicación al inciso segundo de ese artículo. Sebastián. Presidenta, por su intermedio, en relación a la pregunta del senador Navarro, señalar que sin duda el artículo 11.7, inciso primero, es uno de los elementos normativos más difíciles de comprender por la especial naturaleza que tienen los mecanismos nacionales de presión contra tortura. ¿Por qué? Porque cuando se dicta el protocolo facultativo, la intención es la creación tanto del subcomité de prevención contra tortura como de los mecanismos nacionales, es que estos se conviertan en órganos de colaboración, en órganos de convencimiento, en órganos de ayuda. Por lo mismo, lo que se quiere buscar con sustraerlos de la obligación o la regla general que tenemos todos los funcionarios públicos de denunciar, es que ellos, los delitos menos lesivos, ellos se ganen la confianza de las autoridades que tienen bajo su administración centros de privación de libertad para precisamente que los puedan corregir de inmediato. Y por eso nosotros, el Ministerio Público es muy consciente que sobre nosotros recae la obligación de investigar y sancionar, pero nosotros apoyamos esta indicación porque entendemos que este organismo tiene una especial naturaleza que es de colaboración y en estas cuestiones que se pueden corregir de inmediato, ellos tienen que tener ese espacio para ganarse la confianza de las personas que están a cargo de los centros de administración de privación de libertad. Luego, y en eso también apoyamos la propuesta del Ejecutivo, si ustedes se fijan en el inciso segundo, senador, se vuelve a la regla general. ¿Y por qué se vuelve a la regla general? Porque hay ciertos casos de tal gravedad que ahí sí es necesario que ellos vuelvan a la regla general y denuncien, que son cuando están en hechos que son constitutivos de riesgo de vida o que son constitutivos del delito de tortura, de acuerdo a la nueva tipificación de la Ley 20.968. Por lo mismo, y ahí, y en relación, estando completamente de acuerdo con la subsecretaria, ahí nosotros sí como Ministerio Público, nosotros también apoyamos esta corrección que se hizo, porque ahí sí nosotros estamos totalmente disponibles para hacer un órgano que esté en permanente conexión y coordinación con los mecanismos para recibir estas potenciales denuncias para investigarlas y sancionarlas de inmediato. Muchas gracias, Sebastián. ¿Por haberse cumplido el objeto de la sesión? ¿Se votó? Bueno, ya lo votamos. Usted estaba pensando en el... Si no, tome la votación de nuevo. No, sí, no, Presidenta, que el inciso estamos primero, yo tratando de entender la lógica. Alejandro, estamos votando el inciso segundo. O sea, la indicación al inciso segundo. El inciso primero no tiene La ninguna 30. indicación. El inciso primero no tiene indicación, a menos que tú quieras modificar lo aprobado por la Cámara. Sí, ya está. Ya
Está No, aprobado. es que no logré comprender a cabalidad, Presidenta, el hecho de que un experto pueda conocer un crimen y no esté obligado a anunciarlo. Eso se entiende que al Ministerio Público o que al Consejo. Y luego solo si riesgo vital. O sea, para ponerlo en extremo, digamos. Si le pegan 2 balazos al tipo y lo matan, no está obligado, pero si le pegan un par de lumazos, sí está obligado a anunciarlo. Entonces, si lo pudiera repetir solo, Presidenta, porque cada vez que aprobamos estos temas, después la opinión pública, la ciudadanía es bastante rigurosa y las organizaciones en revisar de por qué se aplicó la norma, y a veces hay que pagar costos cuando uno tiene convicción, pero en esto no tengo convicción porque es compleja la norma de la excepción de la denuncia, particularmente los expertos. Si la pudiera repetir, yo hago un esfuerzo de comprensión con el señor abogado. Y cerramos, Presidenta, si está mal. Sí, Sebastián. Senador, bueno, ahí yo voy a contar una experiencia profesional personal que a mí me tocó al participar en este proyecto en la otra administración. Cuando se estaba formando y se estaba diseñando el proyecto de ley, nos visitó un experto del Comité de Uruguay que también era miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura, Whittle Tyler. Y él nos explicaba que esta norma también, él valoraba esta norma porque entiende que en el día a día los mecanismos, como aquí en este caso, que aquí se tomó una solución normativa igual que en Uruguay, se van a comunicar. Y cuando ellos identifiquen situaciones, por supuesto que ellos, como son parte de la misma institución, se van a comunicar con el instituto y el instituto, dentro de sus facultades, que sí tiene facultades para querellarse por estos hechos, lo va a hacer. Por tanto, ahí está resguardada su preocupación, senador. El mecanismo observa, colabora, pero cuando ve delitos, si bien es cierto, él no está obligado a denunciar, siempre ellos van a conversar fluidamente con los miembros del instituto. Y en ese caso, el instituto, que es un órgano distinto, que aunque sean parte de la misma orgánica, ellos van a ejercer las acciones para investigar y sancionar. Y a su vez, tanto el instituto como el mecanismo se van a poner de acuerdo con el Ministerio Público para que se investigue y que se sancione. Muy bien. Senador Navarro vota a favor. Muy bien, aprobado por